Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Reciban todos un saludo muy especial en este jueves. Hoy celebramos la fiesta de San León Magno. La curiosidad mató el gato, nos enseña la filosofía popular, pero a pesar de saberlo, esto no hace que la curiosidad disminuya en los corazones. Y esa curiosidad es la que lleva a los fariseos, hoy en el texto que escuchamos, a preguntar al Señor sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios. El discurso del Evangelio de hoy es llamado el pequeño Apocalipsis y es ocasión para una enseñanza breve, pero muy intensa. La pregunta se refiere al cuándo y al dónde, es decir, cuál es su tiempo y cuál es su lugar. Pregunta a la que Jesús no responderá, pues Él no ha venido a satisfacer nuestras curiosidades. Responderá en cambio diciendo cómo viene el reino y quién es el rey, dándonos criterios muy importantes para la historia en términos de fe. El interés de los fariseos estaba motivado en las expectativas que tenían, pues el reino lo pensaban en categorías de poder, de riqueza y de gloria, expectativas que también aguardaban los discípulos y que si somos sinceros, también tenemos nosotros. ¿Cómo nos gustaría que el reino de Dios fuera así? Sería algo maravilloso. Pero el Señor Jesús elude estas expectativas tan humanas y tan egoístas, con el misterio de su misma persona que elige, en vez del poder, el servicio. En cambio de la riqueza, la entrega de todo, y en lugar de la gloria, la humildad. Él no sigue el pensamiento del hombre, sino el de Dios. Su respuesta es, el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios está ya entre ustedes. Toda ciencia busca examinar para conocer el futuro, prevé para después proveer lo necesario. Pero para el caso del reino, no se requiere buscar señales escondidas o espectáculos impresionantes. Sobre el reino no hay que especular con ansiedad, como si haciéndolo pudiéramos evitar la muerte, porque en el fondo la curiosidad, el quererlo saber todo, es motivado por el miedo a morir. Tampoco sobre él se puede decir, véanlo allá o acá, evadiendo el presente para localizarlo en otro tiempo o lugar distinto a aquel en el que ya estamos. El Señor, en cambio, corta de tajo todas las especulaciones cuando dice, el reino ya está entre ustedes, entendido como que el reino está en el corazón del discípulo convertido, y se refiere a la misma persona del Señor en medio de nosotros, en medio de su iglesia, presencia que es siempre semilla y levadura, sin ostentación, sin visibilidad. El reino no se debe añorar como si ya hubiese pasado, ni soñarlo como futuro, sino que se debe vivir en el presente al estilo del Señor, en la pequeñez, el sufrimiento, en la humildad propia de quien ama, como Cristo. A continuación, como verdadero maestro, pone en guardia contra posibles desviaciones y sobre todo indica el camino que ha venido a proponernos, por el que cada uno deberíamos caminar. Para el creyente existen dos tentaciones: refugiarse añorando los tiempos en los que el Señor estaba aquí en la tierra, o evadirse en la esperanza de su retorno. La propuesta del Señor es, en cambio, vivir su pasado, anunciándolo en el presente, si queremos llegar al futuro que deseamos. Que lo podemos traducir como, tu vida, pasión y muerte la anunciamos en el presente, proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. Es lo que decimos nosotros después de la consagración en la Santa Misa. El deseo de ver uno de los días del Señor en realidad debe ser alimentado, pero no con nostalgia por el ayer, sino como deseo del encuentro futuro con Él, que colmará nuestras expectativas y saciará nuestras curiosidades. El demonio sabe de ese deseo que existe en el corazón y por eso puede suscitar falsos cristos y falsos profetas, que como todo lo mundano serán visibles, ostentosos, amigos de lo espectacular y notorio, del drama y del teatro, de las visiones y revelaciones que hablan de tiempos y lugares precisos, que buscan confundir y que además son muy amigos del dinero, aunque lo camuflen muy bien. En el fondo, estos falsos profetas buscan responder a todas nuestras curiosidades para luego desilusionarnos. Ante esto, como creyentes, no podemos correr detrás de ellos, sino mantenernos lejos de ese tipo de falsedades, engaños e ilusiones que nunca vienen de Dios. Nuestro Salvador es modesto y humilde, está presente, pero de manera discreta, es visible solo para quien acepta su mensaje de amor y se convierte a Él.
por lo que para pertenecer al reino no es necesario conocer los tiempos y los momentos que el Padre se ha reservado. Basta saber discernir el presente y aprovecharlo para nuestra conversión, dando testimonio del Señor con la fuerza de su Espíritu. Su venida histórica estuvo enmarcada por el silencio y la pequeñez. Su venida final, en cambio, será gloriosa y manifiesta, como relámpago fulgurante que ninguno dejará de ver, pero solo quien acepte ir hasta Jerusalén para compartir con él su pasión y su Pascua, se prepara de manera adecuada para el encuentro final con nuestro Salvador Jesucristo. Démosle gracias al Señor en estos días ya últimos del año litúrgico y pidámosle que nos dé esa fe para saber ver los signos de los tiempos, saberlos interpretar y prepararnos con la conversión. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.